Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Seguimos en las campañas políticas. Hoy día vamos a tratar de conectarnos en unos minutos más con algunas de las dos candidaturas que están haciendo diferentes mítines fuera de Lima y también aquí en la capital del Perú. Hoy día el doctor Hernando de Soto, que como ustedes saben es parte del equipo económico o parte del equipo de Keiko Fujimori en estos temas de formalización del Estado, presentó un libro que se llama, Formalizar para crecer y vivir con seguridad. Un libro que por supuesto lo que pone como relieve son los temas de la formalidad. Y declaró varias cosas y por supuesto dedicó este libro a nada menos que don Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dijo exactamente de Soto el día de hoy en esta presentación? Escuchemos por favor, unos minutos. Por favor. Pero por supuesto, con mucho gusto y con mucha estima. Estimado Pedro Pablo, te dedico este libro a ti que tuviste que irte del país, como dice él, porque era un lugar bien peligroso, cerrar comillas. Así podrás enterarte qué hicimos los que nos quedamos para que tú puedas regresar. Y trato de asegurarlo en caso que esté con algún tipo de miedo. Con Keiko ya no tendrás que irse. Y lo saludo, Hernando, yo lo aprecio mucho a Pedro Pablo, lo conozco hace 40 años y espero que se sienta mejor. Bueno, y Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto, que ya está aprendiendo las esgrimas y a manejarse más rápido, contestó inmediatamente y dijo lo siguiente, escuchemos. Bueno, el señor de Soto ha vivido una gran parte de su vida fuera del Perú, asesorando a dictadores como Gaddafi, un dictador sanguinario, Mubarak, que fue depuesto, y yo no voy a comentar más sobre él. 3, 2. Bien, y hoy tuvimos y hemos visto durante el día más encuestas. Hay una nueva publicación que hoy salió hace unas horas de la empresa Pulso Perú, donde está Datum, la encuestadora, que ha hecho un esfuerzo importante por rescatar o buscar cuál es la intención de voto vía un simulacro de la población en todo el país. Nuevamente, Keiko Fujimori aparece arriba de Pedro Pablo unos 6 puntos, con lo cual se confirma lo que dicen todas las encuestadoras en las últimas, 15 días, o en los últimos cuatro semanas. Es decir, que Pedro Pablo Kuczynski va perdiendo velocidad por lo menos hasta este momento. Quizás eso pueda revertirse o no, veremos. Ahí está el simulacro de votación, votos válidos. Según la encuesta Datum, 52.9% para Keiko Fujimori, 47.1% para Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que tenemos como información y ahí está la ficha técnica de la encuestadora Datum Internacional. Casi 2.000 personas, nivel de confianza 95%, margen de error más o menos 2.2% y trabajo realizado entre el 23 y el 25 de mayo del 2016. Por lo tanto, si se aplica hacia arriba el más o menos 2 del margen de error y hacia abajo también, igual sigue ganando Keiko Fujimori, lo que podría confirmar que ella está en una mejor posición después de todo lo que ha ocurrido. Y para hablar justamente de esta coyuntura, hoy día hemos querido invitar a un abogado político conocido en el Perú, no diríamos analista, porque creo que no es un nombre apropiado para él, sino un actor político también, que es el doctor Fernán Altuve, que está con nosotros para conversar unos minutos. Fernán, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Fernán, lo primero es esta visión de lo que está sucediendo con las encuestas que están mostrando aparentemente una tendencia. Ayer estuvo acá sentado Manuel Saavedra, hemos visto a la señora Urpi Torrado hablando de lo mismo y el señor Alfredo Torres de Ipsos, y en todos los casos se ve un decaimiento de Kuczynski y un ascenso de la señora Keiko Fujimori. Aparentemente eso podría continuar. Quedan 8 días de campaña, en realidad 7, porque hasta el día viernes de la próxima semana, según lo que el jurado ha señalado, se puede hacer todavía campaña y falta un debate. ¿Cómo ves los números y si tú crees que este debate puede invertir, detener o modificar esas tendencias? A ver, los plazos, que son muy cortos, son una semana más de campaña, en términos generales, son 7 días nada más de campaña.
son 10 días para 9 días para las elecciones, 7 días máximo de campaña, y de esos 9 días prácticamente son 7 ya sin conocimiento de las encuestas, con un debate importante. No sé si será más importante que el primero, porque la característica del debate presidencial peruano era que todo se jugaba en una sola carta de la última semana. Esto ya no parecería ser así, porque ya se conoció el enfrentamiento, las distinciones, el carácter, la lucha de los dos candidatos. Por lo tanto... El del domingo pasado. El del domingo pasado. Por lo tanto... Ya no es novedad, dices tú. Ya no es una novedad. Y claro, este es un debate que es realmente fundamental para Pedro Pablo Kuczynski y no tan importante para Keiko Fujimori. O sea, poniéndolo en términos futbolísticos, Keiko empatando gana y PPK necesita para realmente ganar una goleada, pero de aquellas, es decir, de 8-0. Que en términos políticos es muy difícil que pueda ocurrir. ¿Por qué difícil? Si él podría hacer una gran presentación esa noche. Sí, pero digamos, podría tener un espacio ganador, podría ocurrir, pero la goleada es difícil que se produzca. Es difícil estadísticamente, más o menos, salvo una cuestión milagrosa o cataclísmica que pueda variar, parar la tendencia y variarla, que son dos hechos, no es uno. No es variar la tendencia, no, es pararla y varar. E invertirla, o sea, en vez de que caiga, él debería parar y comenzar a subir. Exactamente. A una velocidad tal que lo que ella tenga sea también un declive, exactamente, y cruce y estadísticamente, antes del 5 de junio. Estadísticamente, la razonabilidad, salvo cataclismos y sucesos realmente sorprendentes, no es posible una variación de más de 1 o menos de 1% diario, digamos, en un sistema regular, salvo que hubiese una situación cataclísmica, ¿no? O sea, el debate puede darle un poco más, pero digamos, la tendencia se mueve más o menos alrededor de 1.1, 0.9 diarios en tendencia, ¿no es cierto? Entonces, parar, voltear y sacar en una 5, en otra 6 o 7 y en otra 9, para poner las 3 encuestas que estamos dando, es muy difícil. Nadie dice imposible, estamos en el Perú los chanchos vuelan, bajito, pero vuelan, puede pasar todo. No quiero decir que, o sea, uno no puede ponerle una lápida a un candidato, pero digamos, hablando de una estructura estadística y de una estructura de la realidad política, es muy difícil. Pero Pablo no tiene, digamos, los insumos, las capacidades, los recursos para poder presentarse de una manera estelar y distinta a la que tuvo el domingo pasado. A ver, Pedro Pablo Kuczynski, para ser justos y objetivos, tiene él personalmente todas las cualidades y las capacidades para dar una presentación estelar como candidato. Yo creo que él es un candidato que en 2 elecciones ha logrado muchísimo, pero se ha construido esa presentación estelar cuando la ha tenido, porque él ha sido él mismo. Y yo creo que lamentablemente, a partir de determinado punto en esta segunda vuelta, ha dejado de ser él. ¿Y quién es hoy día Kuczynski? Simple y llanamente una recomposición de las opiniones de todos sus asesores del entorno, que le han ido poniendo y le han ido sacando las cualidades que lo llevaron donde estaba y los atributos negativos que lo están haciendo descender donde están. Entonces tú dices que Kuczynski es en realidad un Frankenstein creado por los asesores. Bueno, definitivamente la imagen de las últimas semanas es una imagen distorsionada, desperfilada, de un candidato que llegó donde ha llegado por ser auténtico y ha dejado de ser auténtico. Ha sido un candidato que se pone a entrar en un combate cuando no es un polemista, no lo es, no lo fue nunca. Entonces, no quisieron favorecer lo que él tenía, que es un técnico, un profesional, un hombre serio. 78 años de vida correcta no se inventan. Esos son atributos que este candidato tenía. Y lo ponen a ponerse de pico a pico como si fuera un parlamentario del peor calaje, de la peor forma, como un político de la peor imagen, y a eso lo han llevado malas asesorías. Y el resultado es el que está ahí. Fernán, pero digamos, la versión presente de Pedro Pablo Kuczynski es una en la cual él
está alertando a los peruanos de que si votan por Keiko Fujimori, están votando por el ADN de su padre, que está preso por delitos de corrupción y otros más. Y entonces lo que él está haciendo en su campaña es enfrentarse y recoger la bandera plenamente del antifujimorismo. Y esa es su propuesta en este momento. Me parece que es legítimo que tome esa posición, que es a la que sus asesores lo han llevado. El día 5 de abril, que se produjo la elección, el 10 de abril que se produjo la elección, todo el antifujimorismo ya estaba con el señor PPK. El señor PPK no tenía que ganar ni reforzar el antifujimorismo porque está con él, quiéralo o no lo quiera. El señor Kuczynski lo que tenía que hacer era fortalecer el centro. Y lo que el señor Kuczynski ha ido haciendo sistemáticamente es abandonar el centro para darle y satisfacer el odio, la ira, la rabia de un sector extremista que no le trae un solo voto más. Y lo único que ha hecho es ir espantando el centro. Adicionalmente a eso, no ha deslindado en ningún momento con el peor anti de la política peruana del día de hoy. ¿Cuál es? El antinadinismo. Pero a ver, tú dices... Porque no es el antifujimorismo. El antifujimorismo tiene 45, 47%. El antinadinismo tiene 90% de aprobación, de simpatía, etc. Entonces, no deslinda. ¿Cómo defines el antinadinismo? Estamos hartos de Nadine. Así, hartos. De ella, de su gente, de todo lo que ha significado, de sus malditas agendas corruptas. Es peor que los videos, porque es un video prehistórico, escrito a mano. Entonces estamos hasta la coronilla de eso, de sus Twitter permanentemente agrediendo a los peruanos como si fuéramos unos estúpidos. Ella le ha hecho más daño a Kuczynski que nadie. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que lamentablemente Pedro Pablo Kuczynski no deslindó con eso. Él debió el primer día deslindar y decirle, mire señora, no se mete en la campaña. Hubiera ganado la elección. Absolutamente. El señor Guillén, que tiene todo el derecho de ser antifujimorista y que además tiene una trayectoria absolutamente respetable de antinadinismo químicamente puro, porque ha sido absoluto y totalmente escrupuloso denunciando todas las cosas de la señora Nadine, ¿no es cierto? Sale y ataca a un lado y no deslinda con los dos lados. Ayer era otra oportunidad en un debate extraordinario para decir, señora, usted no se meta, no nos asocien con usted. Entonces, y todo esto es ¿por qué? Porque lamentablemente muchas veces, y aquí hay un ilustre candidato que hablará después, muchas veces los analistas y los asesores no pueden expresar lo que nosotros como candidatos en algún momento podemos decir. Cuando uno está en una campaña electoral, Alfonso... ¿Tú has sido candidato? Yo he sido candidato. Varias veces a la universidad. Una vez a la Municipalidad de Lima y en la otra, digamos, superstite, porque yo no era... Heredaste una campaña. Heredé una campaña. Heredé una campaña. Pero es una experiencia que yo agradezco, porque a veces juzgamos a los candidatos, a Kuczynski, a otros, los juzgamos duramente y decimos, pero ¿cómo no se da cuenta de algo tan elemental? Porque para nosotros es muy fácil verlo. Claro, un candidato no está en una plaza, un candidato está en un bosque. Eso es una campaña. Se nos tapan porque los asesores, los conocidos, los partidarios, el partido, los recursos, la OMPE, el jurado, nos van poniendo y tapando la visión. A veces hay personas luminosas que nos abren un claro y podemos ir viendo un poco más. Pero el señor Kuczynski, lamentablemente, las personas de su entorno no han servido para abrirle claros y avanzar en ese bosque, sino que han servido para taparle la visión. Y entonces, no digo que con mala fe, lo digo que con muy buena fe puede ser, pero lamentablemente lo han ido encerrando. Y en vez de dejarlo que busque el centro, lo han alejado del centro. Entonces lo que está pasando es una gran tragedia para un hombre cuya cualidad al nacer a la política fue autenticidad y ligereza. O sea, yo no soy su simpatizante y su partidario, pero yo no siento antipatía por su candidatura ni tengo mala fe hacia él. Pero tampoco creo que el camino que él ha tomado haya sido el camino que era coherente con lo que él transmitió desde el primer momento que apareció en la política. El Kuczynski del 2011, que pasa de 2% a 18.5% en 4 a 5 semanas y que sorprende como un outsider en realidad en esa campaña, no es el Kuczynski de ahora, pero tiene más experiencia. Ni siquiera es el Kuczynski de la primera vuelta. Tiene más recursos. El Kuczynski de la primera vuelta, cuando se da cuenta de que su equipo no está funcionando, lo cambia. Saca a un señor y trae a otro.
y logra pasar a la segunda vuelta, porque dio el mandoble apropiado en el momento justo. El señor Kuczynski, el día del debate, al salir del debate, debió darse cuenta y decir, este que ha estado aquí no soy yo, esto no puede continuar. Tengo 2 semanas para cambiar. Y esta semana lo único que ha hecho es profundizar los errores del entorno. No cambió, no giró. Y lamentablemente ya parece que ya la división, el apartamiento de las tendencias podría ser irreversible. La señora Arauz, que es vicepresidenta en la fórmula presidencial del señor Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista ayer a un medio local, cuando le preguntan qué cosa cree que ha ocurrido en la semana que ha pasado, donde aparecen las denuncias al señor Joaquín Ramírez, pero que a pesar de todas esas denuncias al señor Joaquín Ramírez, la encuesta hace que suba la señora Keiko Fujimori y que se distancie y se rompe el empate. Entonces le preguntan a ella, bueno, ¿cómo usted explica esta situación de desempate y que en lugar de haber, digamos, afectado esta denuncia a la señora Keiko Fujimori, la ha favorecido y se ha despuntado? Y ella responde, no tengo una explicación clara del por qué ha sucedido eso, no lo sé, no soy analista político. ¿Cómo interpretas una respuesta así frente a otra del señor Cheput el día de hoy cuando le preguntan si van a cambiar la dirección de la campaña y dicen no ven ninguna razón para hacer un cambio en estrategia? Bueno, es no querer atender a los números que les están mandando ya un mensaje claro y definitivo. Bueno, eso es una opción. En la política se toman opciones y las opciones tienen consecuencias. Pero el punto más importante, Alfonso, de todo esto es no poder ver claramente que aquí no ha habido una denuncia contra el señor Joaquín Ramírez. El señor Joaquín Ramírez han dicho de él como parlamentario 800 cosas y han tenido más o menos éxito. Aquí se ha dicho que la señora Fujimori estaba lavando 15 millones de dólares con grifos y que estaba investigada por la DEA. Esa ha sido la acusación. No nos vengan a decir que es el señor Joaquín Ramírez. O sea, nos están tratando de agarrar idiotas a todos los peruanos. La acusación que ha venido desde Estados Unidos por un periodista quinquenal que solo aparece en la política peruana cada 5 años para atacar a Keiko Fujimori ha sido decir que ella recibió 15 millones que estaba lavando a través de grifos del señor Ramírez. Eso ya es un elemento. No darse cuenta de que esa acusación es absurda y que esa acusación no se la ha creído nadie, es no darse cuenta que continuar por ese camino es un error. Ha sido un error porque lo que ha hecho es que ya nada que se diga contra Keiko Fujimori va a ser creído, porque se considera que es una barbaridad lo que ha ocurrido. Entonces, perdóname que te diga, Alfonso, que nos sigan tratando de decir que están hablando del señor Joaquín Ramírez. No están hablando de Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez ni siquiera ha sido candidato al Congreso. Aquí quien está en el ojo de la tormenta es la candidata presidencial y le han echado una acusación que la DEA desmintió en 24 horas. Ya, o sea, tú dices que por más que el señor Joaquín Ramírez esté investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos y que esté con un desbalance patrimonial aparente según lo que hace la investigación, ese no es el tema. Es que eso no es el tema. Ya, pero Nunca eso no fue tiene que preocuparnos. Absolutamente puede preocupar a todo el mundo y puede preocupar a todo el que esté en política. ¿Y cuál ha sido la conducta de la señora Fujimori cuando ha tenido un parlamentario o un colaborador que ha sido denunciado o acusado? ¿No lo ha apartado? ¿No ha apartado siempre en el Parlamento a las personas que han tenido algún tipo de acusación? Entonces, si te preocupa, mira la conducta de ella en relación a ese problema. Pero no estamos hablando del problema del señor Joaquín Ramírez. Eso es la versión después de la barbaridad de la acusación de los 15 millones. La versión es, la DEA investiga que Keiko Fujimori estaba lavando dinero. Y eso es falso. Y lo ha dicho la DEA. La DEA ha realizado una excepción a lo largo de todos sus procedimientos porque la barbaridad es tan grande que no se podían quedar callados. Entonces, ¿tú crees que esa barbaridad, como tú le llamas, y que mucha gente también seguramente pensará como tú, porque en las encuestas da la impresión que a partir de la barbaridad la señora Keiko Fujimori sube? O sea, esto es un efecto boomerang y termina por favorecerla. 60% de los encuestados de Ipsos conocía la acusación. Y esa es la encuesta de Ipsos que rompe el desempate. Es decir, fue la gota que colmó el vaso de acusaciones falsas. Entonces, yo tengo todo el respeto porque los señores periodistas
presenten todas las acusaciones y que agarren a todos los que sean pícaros porque no hay gobierno santo y que los lleven presos, sí es cierto. Pero tú no puedes dejarte influir, porque además esto no ha sido un invento peruano. Esto es un invento extranjero que lamentablemente no tuvo la capacidad, el medio de comunicación para verificarlo, lo puso de una manera muy rápida y han sido sembrados por una barbaridad exterior. Esa es su culpa. Hay una versión sobre unos audios que apareció el día de hoy, hace unas horas, en un portal de información, que señala que un reportaje del domingo pasado, en el que el programa de televisión Panorama señala que el señor Vázquez, que es quien acusa al señor Ramírez de que conversó con él sobre la señora Keiko Fujimori, decía que él había dicho una cosa que era mentira, que eran falsos esos testimonios. Y la prueba es que han auditado y han editado, y aparentemente han editado esos audios. O sea, hay una acusación de la periodista que ha sido despedida, señalando que ella recibió una serie de USBs e información que no corresponden a la verdad y que ahí habían dos audios. Uno editado con la, digamos, versión falsa, y otro audio original donde estaba la versión que decía lo contrario de lo que se estaba colocando en el reportaje. Esto que estamos viendo, y acusan esta señorita periodista, o menciona a un miembro del equipo de la más alta dirección del partido de Keiko Fujimori nuevamente. Ya, estamos en un disparadero. ¿De qué tipo? Esta es una información que va a salir a la prensa seguramente mañana. ¿En qué situación deja esto a la señora Fujimori en este momento? A ver, Alfonso, es lo mismo, es tratar de seguir con el mismo tema de decir que la acusación de los 15 millones no es falsa, o tratar de encontrar algún punto de veracidad o de manipulación o de montaje para tratar de equiparar la situación. Señores, asuman, fue una barbaridad, fue un error, pasemos la página, como por ejemplo, hay que decir las cosas. Aldo Mariátegui, que es un gran periodista, en una oportunidad se equivocó con un tema de la señora Villarán. ¿El vehículo? El vehículo publicó, me equivoqué, y la señora Villarán lo llamó y lo felicitó. Porque una persona en la prensa se puede equivocar, y cuando se equivoca reconoce su error, y eso no le quita, le da. El tema de los 15 millones es una barbaridad. Yo este tema que tú me has mencionado, no lo conozco mucho, y voy a hablar, para todos los que nos están viendo, de lo que me parece a simple vista. No lo he revisado con profundidad, por lo tanto, mi opinión es una opinión muy relativizada. Pero yo digo, si a ti, sea quien sea, te mandan dos audios a un medio de comunicación, uno completo y uno incompleto, y el periodista opta por poner uno, ¿la culpa es de quien te lo mandó o de quien lo colocó? O sea, el que lo colocó por error, por negligencia, por mal profesional o por dolo, es el responsable de ponerle al público una versión recortada o una versión completa. Pero el que te entrega los audios, si te los entregó completos, aunque tenga 10 versiones, el que no ha hecho su trabajo es el periodista. O el que ha sido sorprendido es el periodista porque no los escuchó. No, pues, entonces... Ya, pero acá hay una lectura política también. Sí, que es que si es verdad que está vinculado una persona que maneja la campaña de la señora Keiko Fujimori, eso es gravísimo. Bueno, el punto es el siguiente. Todas las campañas informan a la prensa de lo que quieren informar, para defender, para sostener su posición. Yo no creo que los medios de comunicación y los jefes de campaña no hablen con los medios de comunicación y no transmitan su versión de los hechos. El señor Cheput sale y dice, estos son las personas que trabajan con la señora Fujimori y no son correctos. Y eso se lo transmiten a la prensa, abierto o de manera off the record. Lo mismo hacen los equipos del otro lado. No sé cuál es el problema de eso, siempre y cuando hayan dado toda la información. ¿Tú crees que la señora Fujimori a estas alturas tiene ya una suerte de coraza que ha sido endurecida, de teflón? Es decir, cualquier acusación sobre ella, dada la forma en que se ha manejado una serie de cargamontón sobre la candidatura de Fuerza Popular, ¿le está rebotando ya? Mira, yo no digo que eso sea
imbatible y todo lo demás. Estamos en el Perú, uno tiene que ser humilde en las campañas electorales, hasta el final nada está decidido, el que decide a último minuto es el ciudadano con su voto y él es el que decide. O sea que nadie puede decir aquí esto no va a pasar, no va a cambiar. Hay que ser muy respetuoso porque la gente es la que va a decidir. Lo que yo te lo voy a poner en un contexto mayor. Cada vez que la prensa en un conjunto mayoritario se ha ensañado con un candidato, sea el que sea, de una manera, podríamos llamar, encargamontón, no lo ha perjudicado, sino lo ha favorecido. Ejemplos. 1990, un diario a favor de Fujimori, página libre, todos en contra. ¿Quién ganó? Fujimori. La elección pasada del 2011, todos estaban contra Ollanta-Humala. Vamos a ser claros, la gran mayoría de los medios de comunicación estaban contra Ollanta-Humala y decían barbaridad. ¿Quién salió ganando? Ollanta-Humala. En el caso de Castañeda también era igual. Exactamente, yo no me acuerdo. Entonces, el cargamontón mediático, lo único que hace es generar una simpatía, lo cual sería bueno que los medios de comunicación empezasen a hacer una autocrítica y digan, oigan, ¿por qué resulta que cuando nosotros nos alineamos, no digo que de manera corrupta, de manera concertada o malévola, simple y llanamente porque es su inclinación? O sea, sienten esa simpatía hacia un candidato, resulta que el pueblo vota en contra de lo que nosotros pensamos. ¿No será que los medios de comunicación en una gran parte están alejados realmente del pueblo? ¿Están desconectados? ¿Podría ser esa opción? ¿Podría ser ese el motivo por el cual los medios de comunicación en el Perú tienen tan poca incidencia e importancia? Salvo la radio, en algunos casos los medios de comunicación realmente son líderes de opinión en la forma como lo son en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México o en Estados Unidos. ¿O es que hay una desconexión? ¿Por qué no hay una autocrítica en los medios de comunicación? No tienen que hacerla pública. ¿Por qué no se sientan y dicen, oye, esto aquí hay algo que no es normal? O sea, desde el año 90 sentimos simpatía hacia un candidato y el pueblo no lo quiere. O nosotros podemos estar equivocados, porque el que no esté equivocado es el soberano, el pueblo. Ese no está equivocado, porque ese va a tomar la decisión. Entonces... Y ese no cree en ninguna campaña, ese hace y piensa su voto y elige al margen de lo que los medios queramos. Cree en algunas oportunidades, pero no en la mayoría. Y cuando siente que hay una desproporción notable entre lo que ve y lo que le dicen los medios, resulta... Se solidariza. Que se solidariza con el que está más cerca a lo que ve. Entonces, no es bueno que los medios de comunicación también hagan una autocrítica y digan, ¿por qué en el año 90, para no hablar del presente, por qué en el año 90 solo había un periódico, Página Libre, que decía lo que el pueblo expresó en las urnas? ¿No cometimos errores? No digo errores políticos, errores de comunicación. A lo mejor fue la comunicación un poco soberbia, no supieron llegar, y que lo vayan exponiendo. Porque resulta que cada vez que el diario El Comercio apoya a un candidato, lo destruye. ¿Qué pasa con eso? Un diario histórico donde tu padre ha sido una de las figuras importantes y que tiene un valor para la historia del periodismo peruano, pero cuando siente una inclinación, una simpatía política, es realmente una maldición. Es un karma, ¿no? Un karma. Entonces, se le pega y lo hunde. Y lo hunde. Entonces yo digo, ¿no será bueno que se pongan a pensar y decir, oiga, aquí hay algo que no está bien? De repente tienen que apoyar a quien más bien odian. Claro, pero eso quiere decir que lo que estás haciendo es reconocer que no eres capaz de comunicar con tu lector, comunicar con tu pueblo, comunicar... Eso. Porque tienes pocos lectores. Bueno, y tienes pocos lectores porque no te comunicas. Entonces, digo yo, fíjate tú cuáles son los diarios más leídos. Van a decir, no, es porque son de Replan y populacheros. El diario El Trome, el diario Ojo, son los diarios que menos opinión tienen. Dan más información, menos opinión. Cuando el periodista trata de transmitir su opinión de manera encubierta, el lector la rechaza. Y eso quería preguntarte, ¿cuáles son los segmentos de cada uno, o sea, fundamentales de los dos candidatos? Porque en el caso de Pedro Pablo, él está más asociado al AB y de repente un poco del C. Lima era su acción, aparentemente no está yéndole bien en Lima, pero podría recuperarlo.
Y Keiko más bien está en las zonas populares. Y más bien lo que dice el señor Mario Vargas Llosa es bueno, pero es una pena porque son unos ignorantes los que van a votar por Keiko. Casi ha dicho en un spot, han dicho ahí que son hasta delincuentes los que van a votar por Fujimori. A ver, en la línea vamos a dejar a los periodistas con una crítica amigable y vamos a entrar a los políticos de la campaña del señor Kuczynski con una crítica también amigable. La campaña del entorno de Kuczynski es una campaña absolutamente discriminadora, una campaña racista, sus ojitos chinos, aquí hay un ADN de que roba el padre ladrón, hijo ladrón, o sea, aquí hay una cuestión de discriminación. Pero dice Sheput que lo han descontextualizado, no, pero pues, no, bueno, pero entonces tú debes cuidar las formas y la imagen en política. Aquí hay un ataque a una mujer candidata como Keiko Fujimori. Si fuera la señora Mendoza, todas las feministas saldrían a defenderla. Pero cuando se trata de Keiko Fujimori, ninguna feminista sale a defenderla de los ataques absolutamente discriminatorios que hay. Entonces, el pueblo no es tonto, el pueblo peruano no es tonto, el pueblo peruano es un pueblo sabio, no crean que es tonto. Esa actitud elitista del señor Vargas Llosa, ese tipo de comportamientos se traslucen, se notan, y el pueblo peruano es un pueblo sabio, es un pueblo que salió de una guerra asesina a convertirse en el país líder de América Latina, por el esfuerzo de una gran clase media, una gran sociedad que ha tenido sentido común e inteligencia para salir adelante. ¿Cómo van a pensar que el pueblo peruano es tonto? No somos iluminados. Entonces hay que ver lo que el pueblo quiere y hay que escuchar más al pueblo. No hay que querer hablar más, sino hay que escuchar más. Yo creo que Keiko ha sabido enfocar su campaña de abajo arriba. Y creo que lamentablemente la otra campaña se ha enfocado de arriba a abajo, tratando de enseñar, dar lecciones, ilustrar. Y esa imagen ha sido tan negativa que se ha ido retirando hasta de la clase media. ¿Cómo se explica que crezca el antivoto de Pedro Pablo Kuczynski más que el de Keiko Fujimori, que se ha reducido? Vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que ellos están infectados de un virus mortal. ¿Cuál es? El antinadinismo, contra el que no hay ningún antídoto. Entonces, eso es lo que los está impregnando. El antivoto no es de Kuczynski, es el antivoto de que en el fondo todo el mundo sabe que este régimen, cada vez que habla el presidente, que tuitea la primera dama, está haciendo algo para apoyar a un candidato a quien han desperfilado, a quien le han quitado su identidad y que es en estos momentos un prisionero ideológico del régimen actual. Entonces, ese anti se lo ha contagiado el gobierno y no han tenido la capacidad de decirle: cállense la boca, ustedes no tienen nada que hacer, el día 28 de julio los vamos a investigar, que es lo que el pueblo quiere. Ese apoyo de Nadine Heredia, que es evidente, y también del presidente y de los ministros, ¿tiene un objetivo de impunidad frente a las investigaciones que tengan sobre Heredia? Bueno, eso yo no puedo saber si tiene un objetivo de impunidad, pero la percepción es que sí. O sea, yo personalmente no creo que Pedro Pablo Kuczynski sea una persona que va a ser cómplice de un delito. No lo creo, no lo creo. Creo que si él llega a la presidencia, no va a defender si se encuentra algo. Pero lamentablemente, esa, digamos, opinión personal, porque conozco y creo que es una persona con una trayectoria, no es lo que se ha visto cuando él salió y declaró: bueno, yo preferiría que esto no se viera en el Congreso, sino que lo viera el Poder Judicial. Por favor, ¿para qué haces esa declaración? Que lo que parece es una defensa. Y los temores que tiene una gran parte todavía seguramente de los indecisos, en el sentido de darle demasiado poder, que es un argumento que se ha venido utilizando en buena parte de esta campaña, demasiado poder a la señora Fujimori si le das el Ejecutivo. Basta con los 73 votos del Congreso y lo otro sería un exceso. Sí, mira, yo creo que ese pudo ser, Alfonso, uno de los grandes argumentos al inicio de esta segunda vuelta. Incluso es el argumento que a mí me parecía más fuerte y al que yo le tenía más temor. Pero el pueblo peruano, en la coyuntura de inseguridad y de necesidad de medidas drásticas que tiene el Perú en este momento por el abandono, la negligencia y la incompetencia del actual gobierno, prefiere que haya un gobierno sólido con mayoría al desorden que se ve en la bancada y en el grupo del señor Kuczynski. ¿Cuántos grupos hay en el entorno del señor Kuczynski?
El bueno, señor Violeta es sabemos uno, que hay la señora Arauz es otro. Eso no es una bancada. Y entonces dice, bueno, ¿qué es peor? ¿Que gobierne una presidenta con 73 o que haya un presidente que no tiene ni siquiera 20? Entonces, yo creo que ellos mismos han sido responsables de perder lo que a mí me parece que pudo ser el más importante argumento contra Keiko. Para terminar, Fernán, el discurso relacionado a la familia, el discurso relacionado a los temas de género, a los temas de lesbianas, gays, travestis y bisexuales, que de alguna manera es una propuesta que lleva el señor Bruce, podría haber sido un elemento que no ha sumado como hubiera querido electoralmente en esta segunda vuelta a Pedro Pablo Kuczynski. Hay gente que puede en este sentido, digamos, no entusiasmada por votar por Pedro Pablo por este tipo de agendas que parecen estar presentes o muy presentes. A ver, yo creo que ahí hay que ser muy claro. Cuando uno está en Europa, está ante el estado del bienestar que protege al ciudadano de todo lo que necesita para tener bienestar y estar seguro. En Europa un ciudadano no necesita la familia. En los países de América Latina el Estado es prácticamente fallido y fracasado. La salud no funciona, la educación no funciona, lo mínimo que debe funcionar no funciona. Y el trabajo no funciona, también la economía. ¿Quién queda? La familia. En el Perú se vive de la AFP, del apoyo de la familia propia, no de una administradora de fondo de pensiones. La AFP popular es la ayuda de la familia propia. La familia es un recurso económico, social, emocional. Y el peruano siente a la familia como una necesidad sin la cual no puede vivir. Una agenda, no digamos que ataque a la familia para que no consideren que estoy haciendo una acusación, que aparta a la familia del centro sociológico de la vida peruana. Que la podría debilitar. Que la podría debilitar o que la aparta, que la pone al margen y que la considera no necesaria, con legalización de la droga, con una unión civil o un matrimonio igualitario que no es el matrimonio que todos aceptan o mayoritariamente se acepta, o con alguna otra fórmula como el aborto. Ataca a ese gran, pero gran e inmenso espacio, a ese, podríamos decir, a esa red natural que siente el peruano para proteger su vida emocionalmente, para construirse y a la que va a recurrir en los momentos de dificultad. Entonces, claro, una agenda así puede ser realmente un elemento que te aleje de un electorado, y cuando la otra candidata acepta abiertamente a la familia y a lo que se entiende hoy día como ese apoyo sociológico, emocional, etcétera, entonces inmediatamente hay un sector que se siente más cómodo con una candidatura que con otra. Yo creo que ya esto lo hemos visto con el caso de Alejandro Toledo en el año 2011, donde exactamente los tres elementos de la agenda lo hicieron desplomarse hasta caer al cuarto puesto. Muy bien, gracias Fernán por acompañarnos esta noche en Redes y Poder. Amigos, muy bien, vamos a una pausa comercial y como había deslizado, Fernán Altuve está con nosotros también como invitado para la segunda parte de este programa, ante los Flores Arauz del partido Orden, para que nos cuente cómo ve la situación. Tiene es un hombre con mucha experiencia que siempre es bueno escuchar para que nos dé un poco de esa experiencia y para compartirla con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Como dice él, porque era un lugar bien peligroso, cerrar comillas, así podrás enterarte qué hicimos los que nos quedamos, para que tú puedas regresar. Y trato de asegurarlo en caso que esté con algún tipo de miedo. Con Keiko ya no tendrás que irse. Y lo saludo, Hernando, yo lo aprecio mucho a Pedro Pablo, lo conozco hace 40 años, y espero que se sienta mejor. Bueno, y Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto, que ya está aprendiendo las esgrimas de manejarse más rápido, contestó inmediatamente y dijo lo siguiente. Escuchemos. Bueno, el señor de Soto ha vivido una gran parte de su vida fuera del Perú, asesorando a dictadores como Gaddafi, un dictador sanguinario, Mubarak, que fue depuesto, y yo no voy a comentar más sobre él. 3, 2.
Bien, y hoy tuvimos y hemos visto durante el día más encuestas. Hay una nueva publicación que hoy salió hace unas horas de la empresa Pulso Perú, donde está Datum, la encuestadora, que ha hecho un esfuerzo importante por rescatar o buscar cuál es la intención de voto vía un simulacro de la población en todo el país. Nuevamente, Keiko Fujimori aparece arriba de Pedro Pablo unos 6 puntos, con lo cual se confirma lo que dicen todas las encuestadoras en las últimas, digamos, 15 días o en los últimos cuatro semanas. Es decir, que Pedro Pablo Kuczynski va perdiendo velocidad por lo menos hasta este momento. Quizás eso pueda revertirse o no, veremos. Ahí está el simulacro de votación votos válidos. Según la encuesta Datum, 52.9% para Keiko Fujimori, 47.1% para Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que tenemos como información y ahí está la ficha técnica de la encuestadora Datum Internacional. Casi 2.000 personas, nivel de confianza 95%, margen de error más o menos 2.2% y trabajo realizado entre el 23 y el 25 de mayo del 2016. Por lo tanto, si se aplica hacia arriba el más o menos 2 del margen de error y hacia abajo también, igual sigue ganando Keiko Fujimori, lo que podría confirmar que ella está en una mejor posición después de todo lo que ha ocurrido. Y para hablar justamente de esta coyuntura, hoy día hemos querido invitar a un abogado político conocido en el Perú. No diríamos analista, porque creo que no es un nombre apropiado para él, sino un actor político también, que es el doctor Fernán Altuve, que está con nosotros para conversar unos minutos. Fernán, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Fernán, lo primero es esta visión de lo que está sucediendo con las encuestas que están mostrando aparentemente una tendencia. Ayer estuvo acá sentado Manuel Saavedra, hemos visto a la señora Urpi Torrado hablando de lo mismo y el señor Alfredo Torres de Ipsos, y en todos los casos se ve un decaimiento de Kuczynski y un ascenso de la señora Keiko Fujimori. Aparentemente eso podría continuar. Quedan 8 días de campaña, en realidad 7, porque hasta el día viernes de la próxima semana, según lo que el jurado ha señalado, se puede hacer todavía campaña y falta un debate. ¿Cómo ves los números y si tú crees que este debate puede invertir, detener o modificar esas tendencias? A ver, los plazos, que son muy cortos, son una semana más de campaña, en términos generales, son 7 días nada más de campaña, son 9 días para las elecciones, 7 días máximo de campaña. Y de esos 9 días, prácticamente son 7 ya sin conocimiento de las encuestas, con un debate importante, no sé si será más importante que el primero, porque la característica del debate presidencial peruano era que todo se jugaba en una sola carta de la última semana. Esto ya no parecería ser así, porque ya se conoció el enfrentamiento, las distinciones, el carácter, la lucha de los dos candidatos. Por lo tanto... El del domingo pasado. El del domingo pasado. Por lo tanto... Ya no es novedad, dices tú. Ya no es una novedad. Y claro, este es un debate que es realmente fundamental para Pedro Pablo Kuczynski y no tan importante para Keiko Fujimori. O sea, poniéndolo en términos futbolísticos, Keiko empatando gana y PPK necesita para realmente ganar una goleada, pero de aquellas, es decir, de 8-0. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Seguimos en las campañas políticas. Hoy día vamos a tratar de conectarnos en unos minutos más con algunas de las dos candidaturas que están haciendo diferentes mítines fuera de Lima y también aquí en la capital del Perú. Hoy día el doctor Hernando de Soto, que como ustedes saben es parte del equipo económico o parte del equipo de Keiko Fujimori en estos temas de formalización del Estado, presentó un libro que se llama, Formalizar para crecer y vivir con seguridad. Un libro que por supuesto lo que pone como relieve son los temas de la formalidad. Y declaró varias cosas y por supuesto dedicó este libro a nada menos que don Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dijo exactamente de Soto el día de hoy en esta presentación? Escuchemos por favor unos minutos.
por favor. Pero por supuesto, con mucho gusto y con mucha estima. Estimado Pedro Pablo, te dedico este libro a ti que tuviste que irte del país.